SOHCAHTOA, Carla Angélica Enríquez Leos, tercero G, turno matutino. SOHCAHTOA es un método por el cual podemos obtener las medidas del seno, coseno y tangente de un triángulo rectángulo. Para ello es necesario ubicar cada parte del triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados en el triángulo rectángulo. Es el más sencillo de ubicar ya que también es el lado más largo. El cateto opuesto es el lado que se encuentra a dirección opuesta al ángulo que vamos a usar. Por último, tenemos el cateto adyacente, que es el lado que tiene contacto con el ángulo que nos interesa trabajar. Antes de poner en práctica el método SOHCAHTOA, es importante conocer las razones trigonométricas, las cuales son seno, con sus abreviaciones sin y sen, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, con su abreviación cos, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, tangente, con su abreviación tan, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. A continuación se encuentran tres ejemplos haciendo uso del método SOHCAHTOA. En el primer ejercicio tenemos un triángulo rectángulo, que nos proporciona la medida del cateto opuesto, la cual es de 20 centímetros, y el ángulo con el que vamos a trabajar, que es de 45 grados. Para obtener la medida de la hipotenusa, usaremos la razón trigonométrica seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Al sustituirlo, quedaría como seno de 45 grados, es igual a 20 centímetros sobre la hipotenusa. Como hipotenusa no puede dividir, pasa a multiplicar y queda de la siguiente manera. Hipotenusa por el seno de 45 grados es igual a 20 centímetros, por lo que la operación sería hipotenusa igual a 20 centímetros sobre seno de 45. Finalmente se realiza la operación en la calculadora, 20 entre seno de 45, y nos dará como resultado 28.28, lo cual es la medida de la hipotenusa. Una vez encontrada la medida de la hipotenusa, nos daremos a la tarea de buscar la medida del cateto adyacente. La fórmula que usaremos será tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Al sustituirla quedaría como tangente de 45 grados igual a 20 centímetros sobre cateto adyacente. Y como cateto adyacente no puede dividir, pasa a multiplicar, por lo tanto queda de la siguiente manera. Cateto adyacente igual a 20 centímetros sobre la tangente de 45 grados. Se realiza la operación en la calculadora, 20 entre tangente de 45 y nos da como resultado 20, por lo tanto la medida del cateto adyacente será de 20 centímetros. Y así concluye el primer ejercicio. En el segundo ejercicio encontramos un triángulo rectángulo que nos da la medida del cateto adyacente, el cual es de 12 centímetros, y la medida del ángulo sobre el cual vamos a trabajar, que es de 55 grados. Para obtener la medida de la hipotenusa usaremos la fórmula coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Al sustituirla quedaría de la siguiente manera: coseno de 55 grados igual a 12 centímetros sobre hipotenusa, y como la hipotenusa no puede dividir, pasará a multiplicar, así que quedaría de la siguiente manera: hipotenusa por coseno de 55 grados igual a 12 centímetros. La operación final será hipotenusa igual a 12 centímetros sobre coseno de 55 grados. Realizamos la operación en la calculadora. 12 entre coseno de 55 y nos dará como resultado 20.92. Esa será la medida de la hipotenusa. Una vez obtenida la medida de la hipotenusa, obtendremos la medida del cateto opuesto. Para ello utilizaremos la fórmula seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sustituida quedaría de la siguiente manera: seno de 55 grados igual a x, porque aún no conocemos su medida,
sobre 20.92, que es la medida de la hipotenusa. La hipotenusa pasa a multiplicar y queda como 20.92 por seno de 55 grados igual a x. Realizamos la operación en la calculadora. 20.92 por seno de 55 y nos da como resultado 17.13. Por lo tanto, la medida del cateto opuesto es de 17.13 centímetros. Para finalizar tenemos un triángulo rectángulo, el cual nos proporciona la medida de su cateto opuesto, la cual es de 7 centímetros, y la medida de su hipotenusa, que es de 16 centímetros. Este ejercicio es diferente a los anteriores, ya que debemos obtener la medida de uno de los ángulos del triángulo rectángulo. Para ello utilizaremos la fórmula seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que al sustituirlo queda de la siguiente manera: seno del ángulo igual a 7 sobre 16, el cual se coloca de la siguiente manera: arcoseno 7 sobre 16 entre paréntesis. Realizamos la operación en la calculadora. Sin menos 1, 7 entre 16, y nos da como resultado 25.94. Así que la medida del ángulo será de 25.94 grados. Como ya tenemos la medida de este ángulo y sabemos que el ángulo recto mide 90 grados, es posible obtener la medida del ángulo restante por medio de una sencilla operación. Como sabemos, la suma de todos los ángulos debe dar como resultado 180, así que a 180 se le restan 90 grados, medida del ángulo recto, y se le resta también 25.94 grados, medida del ángulo que obtuvimos anteriormente, por lo que el resultado será 64 grados, medida del ángulo faltante. Ahora solo falta obtener la medida del cateto adyacente, para lo cual usaremos la fórmula coseno igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Al sustituirla queda de la siguiente manera: coseno de 25.94 igual a x sobre 16. 16 pasa de dividir a multiplicar y queda de la siguiente manera: 16 por coseno de 25.94 igual a x. Realizamos la operación en calculadora. 16 por coseno de 25.94 y nos da como resultado 14.38, por lo que la medida del cateto adyacente es de 14.38 centímetros. Con esto concluyen los ejercicios del método SOHCAHTOA. Gracias.